Exacto. Buenas noches, mi nombre es Sandra Martínez. Y Belkis Fontalvo. Estaremos hablando sobre la aplicación significativa de las TIC en la educación media. Nuestra ruta de presentación está en 5 puntos. En el punto de partida, en el caso, el seguimiento, que se debe cambiar, metodología, la problemática, la propuesta y las conclusiones. Empezamos por el punto de partida, que es una paradoja persistente, donde hablamos que la tecnología escolar se compra en exceso y se usa muy poco debajo de un potencial. Ahí lo podemos decir, así como se habla en Cuba, que hacen 2 décadas después de UNESCO en el 2023, que nos conforma ese impacto. Podemos decir que el 78% de las personas o de los estudiantes que le dan este uso son observados y se ubican en una sustitución, en un aumento de modelo, que es el SAR. Y que algunos hogares están sin conexión fija, que solamente utilizan es el acceso y es el móvil y es intermitente. Se muestra también que las mencionadas TIC es como el asunto pedagógico transversal en el PEI. Nuestro caso se interroga en esa distancia en una institución que sí recibió dotación y formación. Quiere decir que ella recibe su dotación, pero que como tal no se coloca en práctica lo que es el asunto pedagógico. Ahora hablaremos sobre la metodología. Nuestra metodología es basada en un enfoque cualitativo que viene siendo un estudio de caso único instrumental y en un ciclo de investigación-acción. Tiene un diseño de paradigma interpretativo que alcanza lo descriptivo, lo comprensivo con proyección positiva. Y también tenemos el estudio de caso instrumental. También hablamos sobre las técnicas e instrumentos que se utilizan. Primero tenemos el análisis documental, que va en el PEI, Maya, planes de clase e inventario. Tenemos los cuestionarios diagnósticos, que es adaptado a UNESCO, la observación del aula, que viene siendo las 24 sesiones con las redes de SAR y STAT, y la cuarta, que son las entrevistas y grupos focales, que son los 10 docentes y directivos y los 3 grupos. Y por último, el diario de campo y plataforma, que es el registro de participación y entregas. Ahora hablaremos sobre las 5 fases y los 4 ciclos de acción. Las 5 fases son la exploración, diagnóstico, codiseño, pilotaje y evaluación. Cuando hablamos de exploración es el acceso, autorización y limitación. El diagnóstico sabemos que es la caracterización de las prácticas reales del uso. El codiseño de evolución de hallazgo y diseño de conjunto, que es la secuencia y el curso. El pilotaje, que saben que es la implementación, condición reales del aula. Ahí se dan las evidencias que se dan. Y la evaluación, que viene siendo la valoración de evolución y la institucionalidad, es decir, los acuerdos que se dan en el PEI. Cada fase se abre con una pregunta orientadora y se cierra con evidencias que eliminan la siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el primer caso, que la institución educativa es oficial, urbana, con media académica del distrito de Cartagena. Cuenta con 950 estudiantes, 38 docentes, 24 equipos en sala, 20 MVPs compartidos por todas las sedes, sede Cerro, sede Chile, cero de cargos de soportes técnicos permanentes, y los accesos que predominan allá en móvil viene siendo estrato 1 a 3. Allá fue beneficiario con este programa público de dotación y formación del docente en la TIC. Pero la institución no es ajena a la política, la ha recibido y aún así la apropiación pedagógica sigue siendo baja. ¿Por qué elegimos este caso? La muestra se elige por su potencial explicativo, no por su representativa estadística. Eh, Primero, por la representatividad tipológica, es decir, que reproduce el patrón latinoamericano más dotación y aprobación en desigual. Eso lo habla Truth y Palma 2020 en la UNESCO. También se habla sobre el carácter revelador, es decir, que hay recursos suficientes, así que quedan al descubierto las barreras del segundo orden, en creencias, cultura y evaluativas, según el tiempo. Y hablamos sobre el problema sostenido, que la comunidad reconoce la dificultad en comprensión lectora. La intervención responde a una necesidad propia, no a una prioridad externa.
Se sumaron dos criterios prácticos, que es la viabilidad de acceso, que es la autorización institucional y disposición del docente, y la potencial de sostenibilidad, que existe un núcleo capaz de sostener la comunidad de práctica. ¿Qué encontramos en las 5 dimensiones? Encontramos en las 5 dimensiones los siguientes resultados. Tenemos un acceso e infraestructura, es decir, que la disponibilidad es frágil. La planeación es vital en la tecnología para no exponerse al fallo ni a las brechas del segundo o del tercer grado, según lo dice el Banqui en 2020. El uso de docente es predominado en la sustitución, es decir, que las diapositivas las reemplazan por tablero, el PDF por fotocopia y cambian el soporte por las tareas cognitivas. Tercero, tenemos las prácticas del estudiando. El consumo antes que producción, que se busca superficial copiando, y el uso acreditado a la IA generativa. Leer en pantalla, no escribir críticamente. Tenemos la creencia y formación, que esta formación instrumental es descontextualizada, es decir, que la tecnología aparece con un plus sin tiempo o con distracción. Y por último tenemos la gestión institucional, que la TIC no está en el PEI como un asunto pedagógico, sin tiempo, sin memoria, sino las buenas prácticas no circulan ni se documentan. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que la TIC tiene presencia material, pero no presencia pedagógica. Es decir, que la tecnología entró en el aula, la medición, la didáctica, no el uso sustitutivo, no modifica la actividad cognitiva del estudiante ni fortalece la comprensión lectoral. El efecto es paradójico en el lugar de acercarse a la distancia, es decir, distancia al docente, que percibe la tecnología como ciencia externa ajena a su saber profesional. La distancia al estudiante, a quien la escuela le ofrece en pantalla la misma tarea poco significativa que antes recibía en el papel, y la distancia de la familia, que quedan al margen de un proceso que no comprenden ni pueden acompañar. Nuestra compañera nos va a hablar de la primera pregunta orientadora. Bueno, ¿por qué la presencia de las TIC suele ser insuficiente, anecdótica o sin innovación sustancial? Todo eso lo damos respuesta dentro de 8 parámetros, como lo que tiene que ver con el determinismo tecnológico, la gramática escolar, las barreras de segundo orden, la verticalidad y desfase temporal, la formación centrada en la herramienta, las condiciones del trabajo docente, la evaluación desalineada y la desigualdad de uso. Todo eso se sintetiza en algo importante. Se cambió el soporte de la información sin modificar la actividad común de docentes, estudiantes y contenido. Siguiente. Para eso se hace seguimiento a 4 ciclos. Cada uno abre con una pregunta. Tenemos el diagnóstico participativo, el de problematización y diseño, la implementación piloto y la evaluación e institucionalización. Teniendo en cuenta que en el diagnóstico hay una línea base que nos da un informe diagnóstico, en la segunda encontramos una secuencia didáctica y un curso creado en Moodle, y en la tercera ya encontramos producciones y registro del pilotaje para llegar a acuerdos institucionales y bancos de secuencias. Siguiente. Los resultados contrastan la línea base con el cierre. Estos porcentajes están en modificación y en redefinición constante con el instrumento de creación propia que tenemos, denominado SAM, teniendo en cuenta el desempeño en comprensión diferencial y crítica, también la participación argumentada en los foros y también la reseña y la entrega final. Esto es lo que resume nuestro curso, teniendo presente que las falencias en cuanto a la lectura en la media es muy complicada. Entonces, llegamos a unas consignas que pudieron remover. Dejaron de pedir localizar información y comenzaron a exigir inferir, contratar y tomar postura. El discurso docente se desplazó de la herramienta al propósito didáctico, indicio de movimiento en las barreras de segundo orden. ¿Qué resistió? La conectividad intermitente obliga a activar otras alternativas sin conexión previstas en el diseño y que no se garantiza a los docentes dentro de su jornada laboral el tiempo necesario. Por lo tanto, es una condición estructural, no una cuestión más de voluntad. Siguiente. Siguiente. Bueno, el curso Leer para comprender entorno virtual y ruta de apropiación pedagógica tiene 4 componentes esenciales.
El entorno virtual de aprendizaje creado Moodle con secciones generales, tiene tres secciones de arquitectura, idéntica y cierre. Tiene contenido de videos, recursos abiertos, autoevaluación, guía con rúbrica, tarea y foro. Pasamos también a una ruta de desarrollo profesional situado, con 6 encuentros que sumarían el 60% del tiempo en el puesto de trabajo, planeación, dupla pedagógica, observación entre pares, comunidad de práctica y portafolio docente. Pasando al dispositivo institucional de gobernanza, pues teniendo en cuenta las políticas en el PI, la teoría del cambio, el comité mixto, que se puedan garantizar las 2 horas semanales protegidas, en un banco de secuencia, mantenimiento y protocolo de datos. Y por último, la estrategia de equidad y acceso, pues el diseño móvil primero, que también pueda ser posible materiales descargables e imprimibles, y que la sala se pudiese usar en contrajornada y prestar equipos y para que nos sirvan como insumo para los talleres con la familia. La regla de oro de todo esto es que ninguna actividad evaluable exige conexión domiciliaria, estable ni dispositivo propio. Siguiente. Dentro de esto están las tres sesiones con la misma estructura que se vuelve predecible. En la primera tenemos qué significa comprender un texto, ahí se ven los 3 niveles de la lectura. En la segunda, las estrategias antes, durante y después de leer, se llegan a acuerdos de revisar primero lo que se pretende leer, la premisa para poder llegar a acuerdos y consensos. En la tercera sesión ya lectura crítica y postural a la reseña de crítica de un artículo de opinión. Entonces esta arquitectura en cada sesión está basada en 7 puntos importantes. En contenido, videos de apoyo, recursos abiertos, autoevaluación, práctica y guías rúbricas y tareas y foros. Pues con la guía rúbrica se hace público los criterios y reduce la dependencia del acompañamiento sincrónico. Esto es algo decisivo cuando la conectividad es intermitente. Siguiente. ¿Cómo sabemos si funciona? Bueno, teniendo 6 indicadores con línea base y meta verificable, como lo es la integración didáctica, en donde el instrumento es la red de observación y tenemos ya los indicadores aquí dispuestos. El diseño de la enseñanza, donde vamos a usar revisión de planeaciones, el aprendizaje, donde se hace una prueba de entrada y una de cierre, la participación, donde se hacen reportes de plataforma, la equidad, donde vamos a tener registro de acceso y préstamo, y la sostenibilidad, donde tenemos un banco de secuencias y actas. Teniendo en cuenta que la evaluación no mide dispositivos ni cobertura, lo que mide es prácticas, aprendizaje, equidad y capacidad para sostenerse. Siguiente. En la segunda pregunta que dice, ¿qué tendría que cambiar para una relación crítica, reflexiva y formativa con la tecnología? Bueno, hay que cambiar las políticas educativas, ¿cierto? Porque mientras hay equidad con respecto a unas instituciones, en otras no. Entonces la política de dotación también tiene que ir acompañada de formación docente, que la conectividad pueda ser sostenida y no intermitente, que podamos medir aprendizaje y equidad, no equipos entregados, que la continuidad sea más allá del ciclo político y que la competencia digital crítica en el currículo sea regulada también por los datos con las guías. También debe cambiar el centro de enseñanza porque se debe incorporar dentro del proyecto pedagógico institucional todo este planteamiento. También se puede garantizar el tiempo protegido en la jornada laboral, el liderazgo pedagógico, la memoria institucional y alinear las evaluaciones con lo que acá se está aprendiendo. Y por último, la formación docente para que pueda integrarle tecnología con didáctica. Se formulen diseño de tarea, una formación continua, situada y prolongada a juicio crítico y saber cuándo el docente puede o no usar la tecnología, teniendo en cuenta, claro, las fuentes de la guía generativa como competencia del mismo. Los 3 niveles deben moverse a la vez, ninguno produce el cambio por separado. Dentro de todo esto aportamos algo propio que de pronto no estaba en los anteriores trabajos, es algo incorporado adicionalmente. En lo que tiene que ver con la lectura crítica de textos automáticos, allí el nivel de exigencia, de procedencia y contraste, pues debe dar una respuesta generada y que sea de una fuente experta. Que los acuerdos de uso sean honestos, que podamos verificar antes de incorporar y que tenga la voz propia, también protegiendo los datos de los estudiantados. La gobernanza de los datos escolares, teniendo en cuenta los criterios públicos de selección de la plataforma, minimización de datos y también información comprensible a las familias. ¿Por qué incorporamos esto? Porque una parte creciente de los textos
que circulan en la escuela ya tiene autor humano identificable, pero una parte creciente de la actividad escolar deja huella en servicios de terceros. Entonces, la propuesta de la lectura crítica no puede ignorar que ambos hechos quedarían incompletos. Además, no se enseña a valorar críticamente la tecnología en una institución sin que la adopte sin criterio. A nivel de conclusión, tenemos entonces que el problema de la institución no es la carencia de la tecnología, sino la ausencia de un proyecto pedagógico que lo organice, la